Hola, buenos días a todos. Espero que estéis todos bien, que os estéis cuidando mucho. Hoy quería avanzar un poquito más con los comentarios de texto que dejé atrás hace unos días. Os expliqué un poco las funciones del lenguaje, el tema de la estructura, os hablé del plano morfológico. Hoy os voy a hablar uno de los más importantes cada vez que tratamos y que abordamos un comentario de texto, como es el plano léxico-semántico. En este plano nos vamos a fijar en todo lo que se refiere al lenguaje, todo lo que se refiere al tipo de palabras que utilizamos, términos, al contenido semántico de las palabras que utilicemos, etc. ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta o qué vamos a abordar en este plano? En primer lugar, tenemos que hacer hincapié en el registro. El registro, es decir, el tipo de medio o la forma que tiene de expresarse el autor en su texto, podemos distinguir tres grandes registros. Por un lado, el registro formal, el registro coloquial y el registro vulgar. El registro formal es aquel que emplea correctamente el lenguaje, es adecuado en cualquier ambiente que podamos utilizarlo. Por ejemplo, el caso más conocido de un registro formal es el lenguaje que emplea un periódico, los medios de comunicación, el presentador de un telediario. Se caracteriza porque utiliza un léxico adecuado a cada situación, no comete, por supuesto, ningún tipo de incoherencia ni gramatical ni errores gramaticales. Es el común. Siempre, normalmente, los textos que vais a trabajar van a ser todos pertenecientes a este tipo de registro formal. El registro coloquial no quiere decir que esté mal empleado el lenguaje, pero es aquel que empleamos en ambientes más distendidos, en un ambiente más familiar. Puede haber frases hechas, podemos encontrar a lo mejor empleo de refranes, no hay incorrecciones gramaticales. Eso no quiere decir que sea un registro coloquial. Si hay incorrecciones gramaticales, ya estamos hablando entonces de un registro vulgar. El registro vulgar es aquel en el que sí está mal utilizado el lenguaje. Podemos utilizar dequeísmos, podemos utilizar incorrectamente, o sea, leísmos, laísmos, podemos utilizar metátesis de concreta, a rascar, a radio. Es el empleo de vulgarismos. En ese caso sí que estamos hablando de un registro vulgar. En primer lugar, como os digo, diferenciamos el tipo de registro que está empleando el autor en el texto que estemos comentando. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué nos podemos fijar también? En el tipo de léxico denotativo o connotativo. Esto nos va a dar pie, va a hacer referencia al aspecto más objetivo o más subjetivo del texto. Si el autor utiliza un léxico, o si en el texto predomina un léxico denotativo, el texto será fundamentalmente un texto objetivo, porque el léxico denotativo es aquel que expresa lo que de verdad quiere decir la palabra. En cambio, el léxico connotativo aporta un matiz de subjetividad, porque va a tener una segunda intención o un significado diferente al que le corresponde a esa palabra. Por ejemplo, si yo os digo, los alumnos vinieron zombies a clase, eso no quiere decir, si utilizamos un léxico denotativo, quiere decir que eran muertos vivientes que estaban llegando a clase. No, ahí lógicamente estamos utilizando un léxico connotativo, tiene una segunda intención, que todos comprendemos, pero que no se corresponde con la palabra, con el significado objetivo de esa palabra. Vale, cuando veamos un poco qué predomina, si el léxico denotativo o connotativo, estaremos hablando de diferentes tipos de textos. Por ejemplo, en un texto científico predominará fundamentalmente el léxico denotativo, porque las palabras sí que significarán lo que realmente expresan. En cambio, en artículos de opinión, en partes de un ensayo, predominará fundamentalmente el léxico connotativo. ¿Qué podemos destacar también dentro del plano léxico? Los campos semánticos. Aquí voy a incorporar todo en un mismo grupo: campos semánticos, asociativos o familias léxicas. Para diferenciar uno de otro, los campos semánticos son aquellas palabras que comparten un mismo sema, es decir, una parte del significado de esa palabra. Por ejemplo, un campo semántico de las aves son el colibrí, el jilguero, el canario, etc. Siempre que partimos de la definición, por ejemplo, de un jilguero, dirá ave que comparten la parte del sema, comparten la parte del significado de ser pertenecientes todos al sema de las aves en este caso. En cambio, los campos asociativos comprenden todas aquellas palabras que por algún tipo de relación, normalmente personal, porque nos lleva a pensar en ciertos elementos, asociamos a esa palabra otra serie de significados. Por ejemplo, si yo digo calor,
A lo mejor el campo, esos campos asociativos, esas palabras que me dan que pensar con el término de calor es verano, playa, felicidad, fiesta, disfrute, etc. Una diferencia importante entre los campos semánticos y los campos asociativos es que los campos semánticos pertenecen a la misma categoría gramatical. En cambio, en los campos asociativos podemos incluir verbos, adjetivos, sustantivos, no tienen por qué pertenecer a la misma categoría gramatical, ¿verdad? Son palabras que se asocian por algún contexto personal que nosotros le queramos dar. Y por último, las familias léxicas son aquellas palabras que comparten un lexema. Por ejemplo, de envidia, no lo voy a contar. De envidia, familias léxicas, envidioso, envidiable, envidiar. Todas ellas comparten el mismo lexema y forman parte de lo que es la familia léxica. Pues estos elementos también es importante que los destaquemos dentro de lo que es el plano léxico-semántico. Algo importante y que he visto en muchos comentarios, errores, es que en el campo semántico, a lo mejor comentáis, en este texto predomina el campo semántico de los jilgueros, los canarios. No, el campo semántico es único. Será el ave, será las aves, será la felicidad, será la pereza, hay un campo semántico y una serie de términos que pertenecen a ese campo semántico, ¿vale? Otro aspecto que también tenemos que destacar en lo que es el plano léxico, por ejemplo, la presencia de entrecomillados, que también tienen su importancia. Cuando el autor entrecomilla ciertos términos, lo puede hacer por diferentes motivos, o bien por destacar la importancia de esa palabra. En uno de los textos que trabajamos últimamente había la palabra flexibilidad y lo entrecomillaba, precisamente para recalcar, para remarcar la importancia de esta palabra. Pero también lo podemos hacer con otro sentido, puede tener un sentido irónico. Me ha dicho que se ocupaba de sus negocios, y sus negocios entrecomillarlo, como una forma irónica de criticarlo. Podemos también utilizar el entrecomillado para citar textualmente lo que ha dicho otra persona, que un sentido mucho más objetivo. Como veis, tiene diferentes sentidos el entrecomillado y tiene diferentes valores que también hay que destacarlo. Otro elemento que afecta al plano léxico-semántico son los eufemismos, tabúes, o tabús, como queráis, y disfemismos. Vale. Os lo explico, por si tenéis alguna duda entre lo que son los eufemismos y los tabúes. Los disfemismos es algo diferente que a lo mejor lo conocéis menos. A ver, hay ciertas palabras, ciertos términos que dependiendo en el ambiente o la situación en la que se encuentren, se consideran malsonantes o se consideran poco convenientes utilizarlas. Esas palabras que no se deben utilizar son las que denominamos las palabras tabú, o las palabras tabú. ¿Qué hacemos? En lugar de utilizar esa palabra tabú, utilizamos un eufemismo, que es nombrar la misma palabra, el mismo término, el mismo sentido que tiene, pero de una forma mucho más elegante. Y el disfemismo es todo lo contrario, es voluntariamente, con toda la intención, utilizar una palabra que sea malsonante o que sea poco conveniente. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de morir. En ciertos ámbitos, o en ciertas situaciones, ciertos contextos, la palabra morir puede considerarse una palabra tabú. En cambio, en su lugar podemos utilizar el eufemismo de fallecer. Y si queremos utilizar un disfemismo, utilizaremos pichar. La ha pichado. ¿Vale? Son diferentes términos. Pues si aparecen estos términos en el texto, también conviene que los destaquemos. Otros aspectos que podemos destacar: los neologismos, préstamos, etc. Los neologismos son palabras nuevas, son palabras, pueden ser incluso inventadas por el propio autor en el texto. Podemos estar hablando, había un anuncio hace un montón de tiempo de la empresa Fagor, de lavadoras. Pues decía el anuncio algo así como que te favorices, una palabra totalmente inventada. Sobre todo en el ámbito de la publicidad se da mucho estos aspectos. Son palabras nuevas, neologismos, nuevas palabras. Pueden ser inventadas por el propio autor o que se han incorporado recientemente a nuestro vocabulario. Ahora ya no, pero hace hasta recientemente el término chatear, cliquear, whatsappear. Todos estos términos son de creación totalmente nueva, se consideran neologismos. En cuanto a los préstamos, se trata de la incorporación a nuestro léxico, al castellano, de palabras procedentes de otras lenguas. Y aquí podemos hablar de diferentes aspectos. Podemos hablar de un extranjerismo crudo. Por ejemplo, se trata de palabras que directamente se han incorporado en nuestro lenguaje sin ningún tipo de modificación. Por ejemplo, hardware o copyright. Son palabras que ya se han incorporado a nuestro diccionario
sin ningún tipo de modificación directamente de la lengua de la que proceden, han entrado. Tenemos por otro lado los préstamos, que en este caso sí lo vamos a considerar como palabras modificadas. Por ejemplo, penalti o escáner. Son palabras que también proceden de otro idioma, de scan, del inglés, pero lo hemos castellanizado a escáner. Y por último, los calcos. Los calcos son palabras que proceden, o términos que proceden de alguna palabra directamente extranjera, directamente de otro idioma. Por ejemplo, luna de miel es un calco, porque es una traducción literal de la expresión honeymoon. O jardín de infancia es igualmente otra palabra directamente del alemán Kindergarten. Vale, son palabras que se han incorporado directamente a través de una traducción calco de esa palabra extranjera. Bueno, más o menos con estos aspectos también me dejo por un lado la presencia de tecnicismos en el plano léxico-semántico. Los tecnicismos son palabras que pertenecen a un determinado sector y que son palabras conocidas por las personas que trabajan o que dominan ese determinado sector. Igualmente la presencia de jergas, de palabras que solo entienden las personas que pertenecen a ese determinado ámbito, ¿vale? Todos estos aspectos los podemos considerar, los tenemos que reflejar dentro de lo que es el plano léxico-semántico. Dejo para el final algo muy importante, que son las figuras literarias. Todas las figuras literarias que tengan relación con el ámbito semántico, metáforas, es decir, la sustitución de una palabra por otra con la que guarda una relación de semejanza. Las metonimias, igual, sustitución de una palabra por otra con la que guarda una relación que no es de semejanza. Por ejemplo, el otro día en un texto hablaba de Bruselas refiriéndose a toda Europa, porque ahí estaba el Banco Central Europeo. Pues es una especie de metonimia. Hipérboles, es decir, las exageraciones, es decir, muchísimas figuras literarias que tengan que ver con el significado, con el campo semántico de las palabras. Bueno, lo voy a dejar aquí. El próximo día voy a hablar del plano pragmático, que es otro de los más importantes también dentro de los comentarios de texto, pero eso lo dejaré para el próximo día. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribíos, por supuesto, y hacedme todas las consultas y planteadme todas las dudas que queráis. Un saludo y hasta la próxima.